Pues muy bienvenidos a este nuevo programa de Empresarios de Marbella. Mi nombre es Alejandro Criado y soy el presidente del Club de Empresarios y Profesionales de Marbella. Hoy tenemos un programa más, como digo, destinado a hablar de empresarios, profesionales de Marbella, concretamente de nuestro Club de Empresarios, y siempre con una visión positiva de lo mucho que aportan los empresarios profesionales a nivel de progreso y empleo. Bien, pues hoy tenemos el placer de tener a don José Ordóñez, que él es notario en Marbella, miembro de nuestro club, y él tiene la notaría de Ordóñez y Pla. Muy bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Pues nada, es un placer tenerle por aquí y bueno, pues vamos a hablar hoy primero de su perfil personal y profesional. Estamos ante posiblemente uno de los notarios de mayor prestigio de España y tenemos la suerte en Marbella de tenerlo aquí. Además es muy conocido entre los profesionales, entre los abogados, porque es una persona muy afable y además siempre ayuda muchísimo y aporta su enorme sabiduría que hoy va a compartir con nosotros. Bien, podemos empezar a hablar de su trayectoria, digamos, de estudios, profesión, notarías en la que ha estado, etcétera, ¿no? Bueno, mira, esa supuesta sabiduría profesional que me atribuyes se debe básicamente a 45 años de ejercicio, a 45 años de recibir a las personas, de que te cuenten su problemática, de intentar solucionar lo que está en nuestra mano, que a eso nos dedicamos fundamentalmente, sobre todo aspectos familiares, personales, testamentarios, sucesorios, matrimoniales. Entonces al final uno acaba aprendiendo, aquello de más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Por tanto, mi trayectoria profesional ha sido 45 años delante de la gente, y sobre todo me han hecho aprender muchísimo la gente. Seguro que saldrá alguna frase que de verdad me han dicho y que yo la grabo a fuego, porque digo, aprendo más que en el Código Civil entero, que es así de gordo. Pero bueno, aparte de eso, pues llevo 45 años de notario, he sido notario en Mérida, en Santander, 27 años notario de Madrid, secretario general del Colegio Notarial, y llevo en Marbella 12 años, siempre he compaginado la notaría con una cosa que me apasiona, que es la actividad docente. Me parece que donde una persona de verdad puede dar fruto es transmitiendo lo que sepas, y además que no hace falta saber mucho, lo que sí tienes es que tener mucha capacidad de transmisión. Yo digo, más vale saber poco y saber transmitirlo que ser un sabiondo que al final aburras y no sepan nadie ni lo que dice. He compaginado, he sido profesor en la Universidad Complutense de Madrid mucho tiempo, en el CEU de Madrid, he dado un máster durante 22 años, un máster de inmobiliario en el derecho en el Colegio de Abogados de Madrid, o sea, he compaginado con conferencias y tal, pero bueno, lo importante para mí ha sido mi profesión notarial, que como te digo, no es más que hablar con la gente. Si en la notaría no se hablara con la gente, yo me hubiera cambiado de profesión, me hubiera hecho maître de restaurante, pero no seguiría de notario, ¿no? Y la vocación de enseñanza, que me parece que es la mayor contribución social que una persona puede hacer, que es intentar transmitir lo que muchos años de experiencia te han enseñado, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que hago. Interesante. Se licenció en Derecho en Granada, ¿no? Me licencié en Derecho en Granada, igual que tú. Buen sitio. Sí, buen sitio. Porque siempre hablamos de esos años de Granada, en fin, ese estudio de la Universidad de Granada, y qué bien que se estudia allí. El otro día entrevistaban en una televisión a un escritor importante y tal, y le hicieron una pregunta, pronto le dijeron, una etapa de su vida. Reflexionó 2 segundos y dijo, estudiante en Granada. Claro. Yo sería otra etapa de mi vida a recuperar. Y yo también, sí, es una etapa. El encuentro con aquellos movimientos, con la primera vez que uno sale de su casa, en la adolescencia tardía, te encuentras con personas diferentes a ti, en fin, la libertad de Granada, la vida que tenía Granada, el ambiente universitario, el ambiente cultural que tenía Granada. Bueno, podemos hablar de Granada, es que si hablamos de Granada ya entonces sí. Vamos a desviar la conversación. Pues sí, muy interesante. Eso es yo creo que es de las mayores aportaciones que tiene la notaría, es que además la trayectoria profesional es muy amplia. ¿Y qué servicios normalmente da la notaría, sin entrar en particularidades, pero dónde estáis y qué servicios suele dar la notaría? Bueno, mi notaría está en concreto en el edificio Alfil, Ricardo Soriano 12. ¿Qué servicios da? Pues mira, si la notaría fuera trasplantable en la medicina, seríamos 2 cosas. Seríamos médico de familia, porque hacemos desde medicina preventiva, tal, aquello que se decía, durante muchos años se decía notaría abierta, juzgado cerrado, porque en realidad se hace un derecho preventivo, se hace un derecho de evitar pleitos, pero luego se atienden a las situaciones familiares
más habituales que en una familia se presentan, desde cómo una persona planifica su sucesión, hasta cómo reparten la herencia, hasta el tema del matrimonio, hasta el tema del régimen matrimonial que optan, hasta el tema de la compra de su vivienda y la posible financiación. Es que ya te digo, sería medicina de familia y sería también un poco tema de urgencia. En Marbella sería urgencias, porque es que no hay nadie que llegue, que se tiene que ir mañana, que lo tenemos que dejar resuelto hoy porque se va a Londres, y eso ya es un poco locura, que también le da una cierta gracia, ¿entiendes? Porque tenemos de todo menos rutina. Yo digo siempre que mi trabajo es divertidísimo, y lo es, porque yo llego a las 8 y pico y cuando miro son las 3 y digo, ¿qué ha pasado? Se me ha roto el reloj. Bueno, no se te ha roto el reloj, has atendido a todo el que ha llegado allí y has intentado atenderlo bien y con cierta amabilidad y con eficacia, sobre todo, que es de lo que se trata. No se trata solo de ser simpático, se trata del médico, tú quieres que sea simpático, pero que te cure. Entonces intentamos curar, fundamentalmente. Interesante. A lo mejor los que nos están viendo no saben exactamente cuál es el papel de un notario, la fe pública notarial. ¿Podemos hablar un poco sobre la fe pública notarial? Sí, mira, sin perjuicio de que, si te parece, luego hablemos de aspectos más familiares, tipo matrimonio, tipo la intervención en sucesiones, una de las cosas por las que la gente más frecuentemente acude a la notaría es por el acto económico más importante de su vida, por la compra de la vivienda. Entonces, todo el mundo sabe la trascendencia que aquello tiene. Es más, alguna persona que me ha dicho, es que yo no sé para qué ver la escritura, tal, ¿qué es la escritura? Yo siempre he dicho, la escritura es la seguridad de que lo que usted compra es suyo. Eso es. Entonces, y el valor de la escritura. En la guerra civil, ¿qué pasaba? Que la gente huía al monte con las escrituras. La escritura se protege, la escritura es mi garantía de propiedad. En España, en Marbella más, pero en toda España hay un auge absoluto del mercado inmobiliario, vienen del mundo entero. Eso sería imposible sin la seguridad jurídica que el notario da. Nadie duda de una escritura. Mire usted, aquí pone que esto es mío y esto es mío. Entonces, esa seguridad jurídica que en otros países falta, lamentablemente, y que es absolutamente superior a la de Estados Unidos, por ejemplo, donde en Estados Unidos no funciona la escritura como aquí, funciona lo que llaman seguro de título. O sea, a ti hay una compañía de seguros que te asegura que si pierdes tu propiedad te va a indemnizar. Eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que alguien me diga que esta casa que yo estoy comprando es mía. Eso es la escritura. La seguridad de que lo que compras es tuyo. En el acto, ya te digo que para muchas personas es el acto más importante de su vida, el momento que está invirtiendo, no lo que lleva ahorrado, sino lo que va a ahorrar durante los siguientes 30 años de su vida. Esa seguridad, para nosotros además es un acto absolutamente feliz, porque te aseguro que uno de los momentos que yo disfruto es cuando una pareja joven, desgraciadamente hoy eso es muy difícil, pero cuando una persona joven, yo les leo la escritura y me oyen cogidos de la mano, emocionados, y cuando yo al final voy a decir, bueno, voy a firmar la escritura y en este momento la casa pasa a ser vuestra. Y entonces ese momento de felicidad que te permite compartirlas con ellos y que salgan de allí a tomarse una paella en un chiringuito a celebrar que tienen su casa y te dejan compartirlas con ellos. Me parece que es un acto absolutamente feliz. La mayoría de los actos de la notaría son felices y te dejan compartirlos con ellos, y otros no son tan felices y también hay que compartirlos, ¿no? Pero por decir el valor de la fe pública, entendiendo la gente como la fe pública, la propiedad y tal, es eso, es la seguridad de que lo que tú estás comprando, en lo que tú estás invirtiendo el ahorro de tu vida, en lo que vas a invertir 20 años de tu vida, ten seguro que aquello es tuyo. Eso es lo que hace el notario. Y luego la llave de entrada al registro de la propiedad también. Y la llave de entrada del registro de la propiedad, pero la escritura tiene el valor autónomo. La gente tiene que saber que lo que convierte en propietario es la firma de la escritura. Hasta el punto de que la inscripción en el registro es voluntaria, absolutamente recomendable. Yo digo que es voluntaria y ya lo borro. Hay que inscribir, porque garantiza una serie de eficacia frente a terceros y tal. Pero no es que uno se haga propietario cuando el registro lo escribe. No es constitutiva. No es constitutiva. Tú sabes igual que yo el Código Civil, el 1462, la escritura transmite la propiedad. La persona sale de la notaría dueño. Luego ya se inscribe y se hace el catastro y se paga el impuesto, pero todos son trámites posteriores. Sin duda la función registral es importantísima también, pero lo que convierte en propietario es la escritura. En otros sistemas no, en el sistema alemán no es así, pero en el sistema español salen de la notaría con su vivienda en el bolsillo. Y eso es un momento feliz para mucha gente. Hace poco una señora lloraba literalmente, una señora danesa creo que era, y me decía, es que es mi sueño
Dice, no sabe usted los años que yo llevo soñando con tener una casa aquí, compraba en mi hija, si no recuerdo mal. Se está cumpliendo mi sueño. Entonces, de verdad que te da mucha satisfacción poder compartir y darle la seguridad de decir, señora, tranquilo, tenga usted la llave, aquí está su escritura, a su casa que ya es suya. Entonces, compartes con ellos esos momentos que son muy, muy agradables, por supuesto. Claro, y se da fe pública de ello y se da un título de propiedad, se le da la seguridad de que lo que está comprando es suyo. Repito la frase porque me parece que es muy clarificadora. En esa función el notario ha cumplido 1000 trámites antes. Obviamente ha accedido al registro de la propiedad, ha comprobado que no hay ningún tipo de carga ni de limitación, ha accedido al patronato municipal para comprobar que no hay ningún recibo de IBI pendiente, ha obtenido el certificado de la comunidad de propietarios para ver que no hay deuda, ha pedido certificado de eficiencia energética, comprueba la titulación del vendedor para que todo esté correcto. Aquí se funciona mucho con poderes extranjeros y que vienen de muchos sitios, comprobamos la legalidad del poder de la persona que está vendiendo, o sea, pero eso es lo que menos le interesa a la gente, el trabajo interno, la fontanería interna, o sea, eso que dicen, vaya, el notario por firmar, mire usted, claro, también Picasso lo último que hacía en el cuadro era firmarlo, pero no le pagaban solo por firmar, firmar es lo que se ve de cara al público, pero el trabajo interno ha sido básicamente dar seguridad jurídica a mi adquisición y asegurarme de que estoy comprando bien, de que no voy a tener problemas, de que no hay cargas, de que no hay tal, y de que le estoy comprando al dueño y que el dueño puede vender, y por tanto que mi propiedad es lo que estoy firmando en ese momento. Lo otro, ya te digo, es mucho trabajo interno que bueno, tampoco hay que... No es lo que se valora. No es lo que se valora. Bueno, en la notaría veis uno de los grandes problemas que tenemos en la ciudad y en España, ¿no? Ahora mismo hay un problema de el poder acceder a una vivienda a precio asequible. ¿Qué experiencia tenéis vosotros en la notaría en ese problema que tenemos a nivel nacional? Pues mira, hace un minuto yo te refería el extraño momento en que unos jóvenes se daban la mano mientras yo le leía la escritura de compra. Digo extraño porque desgraciadamente es casi imposible, es prácticamente inhabitual. ¿Qué está pasando? Pues Marbella es lo que es, entonces yo no puedo hablar mal de la vivienda en Marbella porque toda Marbella de alguna forma vivimos de la demanda que hay de extranjeros, del interés que tienen los extranjeros de tener su casa en Marbella. Esos extranjeros que compran la casa en Marbella encargan reformas, las empresas de reforma están a tope, se van a cenar por las noches a los restaurantes, se compran un coche en un concesionario, si la casa es muy grande, o sea, generan riqueza. No podemos en absoluto renegar de ellos. Aspecto contrario, la vivienda es absolutamente inasequible para las personas jóvenes. Es un problema muy, para mí, sinceramente, el mayor problema que tiene Marbella. Es una cosa que tenemos que afrontarlo de verdad. Si fuéramos médicos diríamos, mire usted, señora, que tiene usted un problema muy gordo de salud y que o lo cuida o esto puede tener unas consecuencias que no sé cuáles pueden ser hasta en la lejanía, pero son tremendos. Hoy día una persona joven no puede acceder a una vivienda. Esa es la pura realidad. ¿Por qué? Bueno, es complicado averiguar qué factores están influyendo, aparte de la enorme demanda de viviendas por extranjeros, que eso sea bienvenido, no vamos a quejarnos de ello, pero luego pasan una serie de factores que tú conoces igual que yo. Yo siempre digo, pongo un ejemplo, digo, mire usted, el mercado de oferta y demanda, el mercado capitalista de la sociedad capitalista en la que vivimos funciona generalmente bien. Si yo en mayo doy un paseo por el paseo marítimo y hay 3 heladerías y hay cola muy grande, en una semana hay 3 heladerías más. O sea, la oferta inmediatamente funciona cuando la demanda empuja. En el mercado inmobiliario no ocurre así. Hay una demanda brutal de viviendas y nadie lo atiende. Y tú lo sabes mejor que yo, hace 10 años se anula el plan de ordenación municipal de vivienda, el plan de ordenación municipal en Marbella, a los 10 años seguimos sin plan. Por lo tanto, heladerías se pueden poner más porque la gente quiere comer helados, viviendas no se hacen más. Entonces, tenemos un mercado que no funciona a las leyes del mercado capitalista. A una brutal demanda de la oferta, de la demanda no hay ninguna reacción de la oferta, porque hay una hiperregulación absoluta, un intervencionismo administrativo, ahora parece que se simplifica un poco con la lista, tú eso lo sabes mejor que yo. Pero bueno, para transmitir al gran público, para mí no puede ser que a los 10 años de la anulación del plan siga sin haber plan y consiguientemente siga sin haber una generación importante de viviendas para atender a ese mercado que está funcionando.
no funciona, no es posible. Entonces, Voy a añadir, para mí ese es el factor fundamental. No tenemos la base para generar una vivienda, que luego una vez que se apruebe tenemos los parciales, no sé qué, tal, la licencia, 2 años en construir, algo tenemos que inventar, pero no hay reacción en la oferta al exceso de demanda. Claro, y perdona un pequeño matiz ahí. Por supuesto. Si encima además el plan general, yo lo he dicho aquí en esta casa, dificulta muchísimo el crecimiento del suelo, que hay mucho suelo, el 60% del suelo está disponible, y lo dificulta mucho el crecimiento, creo que por la ley de oferta y de demanda, eso va a generar que el problema siga subiendo y siga empeorando. Es así. O sea, hay que hacer facilitar sacar suelo al mercado para compensar esa oferta y esa demanda, ¿no? Pero por supuesto, pero si es que el mercado capitalista funciona eso por reacción inmediata de la demanda ante mayor oferta, salvo en vivienda. Y por tanto, si no hay más oferta y sube la demanda, ¿qué ocurre? Los precios adquieren unos niveles disparatados. Otro aspecto que también es importante es el impacto que en esto tiene la vivienda turística. No nos engañemos. Cuando antes se vendía el segundo B y se vendía una vivienda, ahora se vende un negocio. Entonces, si antes aquella vivienda valía 200.000 y una familia de trabajadores podía adquirirla, hoy hay una empresa que dice, esto lo alquilo los fines de semana y puedo pagar por ella 300.000. Se acabó. Se salió del mercado. Porque ¿quién compite contra quien compra un negocio? La vivienda no ha sido el tercero B de un edificio no ha sido un negocio, ha sido una vivienda familiar. Desde que ya pasa a ser otra cosa, es imposible competir contra ello. Es que me sigue resultando absolutamente incomprensible que una familia con 2 hijos viva en el primero A y en el primero B pongan una vivienda turística donde vienen los ingleses jovencitos a pasar los fines de semana. Pues ya por eso que en el primero C pongan una fontanería y en el primero D un restaurante. Pero mire usted, el edificio era de viviendas, no es de un negocio hotelero, y cuando el ayuntamiento dio la licencia era para que vivieran allí 40 familias, no 10 familias y 38. Por supuesto que los apartamentos turísticos con entrada independiente en edificios me parecen fenomenal, pero compatibilizar con la vida familiar, con quien tiene un niño de 5 o 6 años y viven pared con fiestas todos los fines de semana, me parece que es imposible. Aparte del efecto en el precio que ha subido. Cuando sale una vivienda, los primeros interesados en la compra son las empresas. Y entonces yo puedo competir a comprar una vivienda porque vale lo que vale, pero no puedo competir a comprar un negocio porque va a pagar más que yo, seguro. Entonces, si tenemos unas viviendas turísticas en absoluto auge, si tenemos una no generación de viviendas por una hiperregulación administrativa que no funciona, pues la consecuencia necesaria es la brutalidad de subida de precios. Yo una vez a un político de Marbella le transmitía esto y le dije una frase que dijo, ha sido muy duro, ha sido muy duro. Le dije, Marbella está expulsando a sus hijos. Es literal. Marbella está haciendo que mi padre era funcionario de correos y mi abuelo trabajaba en un hotel en la recepción, ya me tengo que ir de Marbella. Ya tengo que irme a Ojén, tengo que irme a Monda, porque ya no puedo vivir en Marbella. Es más, yo le decía al mismo político, mira, yo he estado en Uganda viendo gorilas y pone reserva de gorilas, pues yo te recomiendo que en Marbella, en el arco, pongan Marbella, reserva de ricos, y estará más claro ya lo que quieres que esto sea, que está muy bien que vengan los ricos y que se gasten el dinero. En política sabes que no hay que acabar con la riqueza, hay que acabar con la pobreza, eso sería el lema. Pero mire, no puede ser que, ya te digo, pongan en el arco Marbella, reserva de ricos, porque realmente esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Aparte de esto, yo siempre recuerdo una cosa, está la Constitución Española proclama en la parte orgánica los derechos fundamentales de los españoles, y dice, los españoles tienen derecho a la sanidad, los españoles tienen derecho a la educación, los españoles tienen derecho a una vivienda digna. Sanidad, a mí me parece envidiable, por supuesto, listas de espera, tal, pero comparémosla con Estados Unidos, con el prototipo, el ejemplo de nación civilizada del mundo. Ya quisiera Estados Unidos acercarse, no existe la sanidad pública, pero comparémosla con la de Inglaterra. Sabemos que existe el turismo sanitario, que se vienen aquí para operarse, porque afortunadamente la sanidad española a mí me parece buenísima, con problemas naturalmente de escasez de médicos, por supuesto se mejorará, pero me parece buenísima. La educación, no hay un niño que se quede
sin colegio. O sea, se satisface el derecho constitucional a la sanidad y a la educación. ¿Y a la vivienda? Ya comprendo yo que evidentemente no puede eso querer decir que el gobierno, que el Estado tiene la obligación de facilitar una vivienda a cada familia, es imposible. Pero para mí sí que tiene una obligación, dictar un ordenamiento adecuado y que favorezca el derecho que yo tengo a acceder a una vivienda. Y digo esto por lo siguiente. Cuando llega un ciudadano ruso y se compra una casa en la Zagaleta, paga el 7%. Cuando una familia modesta, que él es fontanero y ya trabaja en un restaurante, se compra su vivienda habitual para sus 2 niños, ¿sabes cuánto paga? El 7%. Igual. O sea, pero mire usted, es que yo estoy ejerciendo, el ruso es que tiene 4 casas y se viene aquí y tal, pero yo estoy ejerciendo mi derecho constitucional a tener una vivienda, que yo sepa, la sanidad que la Constitución me reconoce es gratis, la educación que la Constitución me reconoce es gratis, comprarme mi vivienda me cuesta el 7%, y ahora te digo números. En Marbella, por poner una vivienda que no sé dónde la hay, vamos a poner 200.000 euros, 200 o 250.000, pues eso hay que pagar un impuesto de 14.000 o 17.000 en función del precio, o sea, el salario mínimo de un año. Dicho de otra forma, un trabajador tiene que estar un año trabajando para poder pagar el impuesto por comprarse la vivienda cuyo derecho le reconoce la Constitución. ¿Pero esto tiene sentido? Es que no tiene ningún sentido. Y además, en este caso en concreto, parece que estoy criticando, siempre parece que está criticando al gobierno central, en este caso el autonómico. El impuesto de transmisiones patrimoniales es autonómico. Y tienen la desfachatez, vamos a no meternos con nadie, de forma agresiva. De sacar una ley, no, hemos sacado una ley que si que la vivienda se rebaja el tipo del 7 al 6, si la vivienda vale menos de 150.000 euros. Yo es que se la regalaría al señor que la encuentre. No existe en Marbella una vivienda de menos de 150.000 euros. Por tanto, lo pone la ley, pero no vale para nada. Bueno, las hay, pero de 30 metros. Bueno, de 30 metros... Eso no sé si se puede llamar vivienda, pero bueno, eso es lo que hay. Soluciones habitacionales, sí. Le llamó una ministra de la que todos nos acordamos. Pero quiero decir, eso no vale de nada, y además del 7 al 6. Yo sigo sin entender que para que una persona, una familia trabajadora, ejerza su derecho constitucional a tener una vivienda, tenga que pagar un impuesto que consiste en más o menos un año entero trabajando. No puede ser. Para mí, la consecuencia del derecho constitucional a la vivienda que reconoce la ley es que el Estado tiene que exonerar de impuesto la compra de mi primera vivienda. A partir de ahí, por supuesto, que se grave y que se grave con lo que tenga que gravarse, pero no puede gravarse de esa forma al que ejerce su derecho constitucional a tener una vivienda para su familia. La Constitución ahí se ha quedado absolutamente inoperativa porque no hay un ordenamiento jurídico que respalde ese principio constitucional. La verdad es que coincidimos en el análisis absolutamente, porque la ley de la oferta y la demanda, estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre he dicho y he pensado que el problema de la vivienda es que es un valor refugio de inversión. Bien de negocio, bien de inversión, el que tiene dinero no va a la bolsa, se va y se compra una vivienda y la alquila. Claro, competir con eso es un problema. Coincidimos absolutamente en todo. Y la regulación, coincido totalmente, debería favorecer más la adquisición de la vivienda, porque claro, hay que tener mínimo un 10% previsto ahorrado. Y ese es el gran problema. ¿Quién tiene el 10% de una vivienda ahorrado? Pero fíjate que yo no estoy diciendo ni que el gobierno, que los ayuntamientos hagan vivienda. Yo solo digo, mire, no quiero que me haga usted vivienda, lo que pido es que no me dificulte. Al menos que déjeme a mí solo. Ya me buscaré yo el dinero como pueda a través del banco tal, pero hombre, no me cobre usted, no me diga usted que como compre una vivienda me va a poner un impuesto y me va a hacer trabajar un año para pagar el impuesto, que coincide con el salario mínimo profesional. Me parece un disparate. Me parece, ya insisto, no le pido haga usted viviendas públicas, no, simplemente mire, déjeme que yo me busque la vida solo, pero no me martirice, no me haga encima pagar un impuesto por ejercer ese derecho constitucional. Simplemente, no le pido que me ayude, pero que, hombre, que no me fastidie más, que no tiene ningún sentido para mí, pero es lo que es. Como yo digo, la administración, ninguna administración resiste a vivir a costa de la vivienda. Es muy fácil, porque no entremos en el ayuntamiento, la plusvalía municipal, que en Marbella la ha subido del 24 al 29 de golpe, la ganancia patrimonial en renta, es que al final es tan fácil, están todas tan registradas y con un catastro vivienda, que sabemos lo que pasa en la notaría. Antes he dicho lo que hacemos de cara al ciudadano, ahora te puedo decir lo que hacemos de cara al gobierno.
Yo he dicho, esa pareja joven compró la vivienda. Lo que no sabe es que en el momento en que la está comprando yo estoy comunicándolo al ayuntamiento para que no se le escape la plusvalía, a la Junta de Andalucía para que no se le vaya a escapar el impuesto de transmisiones, a la agencia tributaria para que sepa por si el vendedor está teniendo una ganancia patrimonial, qué tal. En caso de que pudiera haber algún sospecha de mínima tal de blanqueo de capitales, lo pasamos a nuestro órgano central de prevención de blanqueo de capitales para que analice la operación. Básicamente, cada vez que Telediario dice la vivienda ha subido un 43%, lo sabe porque se lo decimos nosotros. El Estado no sabe nada más que lo que le decimos los notarios. La vida económica se desarrolla en la notaría y nosotros nos chivamos. Y además, a veces nos hacen hasta que seamos policías, ¿no? Con algunos síntomas de blanqueo de capitales de la persona que representa a la sociedad no parece adecuada para ese cargo, que tú ahí tienes que, a veces es muy claro porque son muy burdos los temas, ¿no? Hace poco una sociedad vendió un chalet de 3 millones de euros y la administradora a la que habían puesto era una chica de unos 20 años marroquí que difícilmente sabía escribir, con lo cual tú dices, esto es muy raro, aquí hay algo por debajo y lo tienes que comunicar y tal. Pero te decía, y ya no me acuerdo de qué estábamos hablando de los temas... de la vivienda. Sí, era la vivienda, pero no sé qué te estábamos a propósito de qué ha salido este punto. Pero bueno, podemos pasar porque el tiempo va pasando, claro, y hay dos temas muy importantes que tenemos que tocar, que es la planificación de la herencia y el matrimonio, que se toca que lo trabajáis y asesoráis en las notarías, porque nos quedan como 15 minutos. Entonces asesoramos no sobre si conviene casarse o no. No. Eso se resuelve fuera de la notaría. Efectivamente. Pero una vez que ya han decidido que sí, entonces ya son el uno para el otro, a partir de ahí... Entonces ya ahí sí que actuamos. Bueno, si empiezo con esto del matrimonio, mira, sí. En el matrimonio hacemos una... Bueno, sabes que el matrimonio hoy día puede una persona elegir la celebración religiosa o elegir la celebración civil. La celebración religiosa está absolutamente equiparada a la celebración civil. Cada vez se hacen más bodas ante notario porque realmente son más rápidas, pero hoy hacemos una triple función. En primer lugar hacemos lo que se llama el expediente matrimonial. El expediente matrimonial consiste en determinar si de verdad hay una relación afectiva, hay una relación base que es el matrimonio, o lo que se quiere es que a mí se me acaba el permiso de residencia en 3 meses, entonces me van a expulsar de España salvo que me case antes, es que yo la nacionalidad la tengo pedida pero no me la dan, tal. Eso, vaya, en concreto, en algún caso hemos detectado en que pagaban 4.000 euros por casarse, con la cosa de decir, si da igual, si luego nos divorciamos y se acabó, pero te pagamos 4.000 euros por casarte. Y es un delito también, ¿eh? Claro, porque así no me expulsan de España. Entonces, eso es el primer paso que tramitamos en un expediente matrimonial, donde tenemos que determinar si hay una razón afectiva válida para ese matrimonio, si realmente lo que ocultan es un ánimo meramente administrativo, fiscal, etcétera. Porque una pregunta, entonces, ¿el notario debe valorar el consentimiento, que es cierto? Vale. Y es más, hay un trámite que es que por separado, es lo que sale en algunas películas ha salido, los entrevistas por separado, con preguntas yo tengo ya unas preguntas de estándar, ¿cuántos cafés toma al día? ¿Cómo lo toma? ¿Con azúcar o sin azúcar? Una serie de preguntas que en a vez cuando realmente es una relación afectiva real, dice, ¿para qué me pregunta usted eso? Y es que, pero claro, detectan muchas cosas. Claro. Hace poco, en uno de los expedientes matrimoniales, ¿ha tenido su pareja alguna enfermedad grave? No, grave no. Y al rato, cuando le entregan, ¿ha tenido usted alguna enfermedad grave? Bueno, cáncer de colon. A ver, ¿esto qué es? Estas personas ni se han preparado, ni se han preparado la entrevista, ¿no? O sea, ese tipo de cosas es fundamental para ver que es una relación afectiva. Dentro de que luego te coloca en una disyuntiva moral a veces, de decir, bueno, ¿qué es de verdad querer casarse? Yo hace poco cuento, pues, era un matrimonio de una chica colombiana, guapísima, 20 y tantos años, y con un señor francés residente en Marbella de 60 y tantos, que bueno, que en principio ella colombiana, no de la Unión Europea, no tiene residencia, él sí, 60 y tantos, total, que la cosa era compleja, ¿no? Y al final recuerdo que yo le dije a la chica, mira, tengo muchas preguntas, que cómo te gusta el café, que no sé qué, que tal, que cuántas veces vas al cine, que qué restaurante, pero te voy a preguntar una. ¿Tú por qué quieres casarte con este señor?
Y me acuerdo que me dijo, mire, yo nací en un pueblo de la selva, pues muy machacado en la guerrilla, tal, yo he tenido una infancia muy dura y tal, y jamás me he sentido tan protegida, tan querida, tan mimada, nunca me he sentido tan bien como con el nombre del Señor, que soy para Él, que me mima, me levanta. Entonces, claro, tú dices, bueno, ¿quién soy yo para decir, no, eso no es amor, amor es... Hay momentos de moralidad que yo, dentro de que pudiera que ella lo que quiera sea obtener la residencia, pero te dan una explicación, te razonan, llegas a entenderlo y dices, yo no soy nadie para decir no. Total, que opté porque sí, porque opté por decir, pues mira, no me parece que yo pueda decirte que eso no es una razón válida para casarte. Porque el consentimiento era válido. Para mí sí. Entonces, bueno, primero haces un expediente matrimonial donde simplemente les das la validez y entonces ya pueden casarse. O dices, creo que no hay una relación afectiva, que es mentira, que es una simulación y que el negocio jurídico simulado es inválido. Por tanto, yo no autorizo este matrimonio porque creo que lo único que hay no es amor ni relación afectiva ni ninguna otra cosa más que la razón de conseguir una fiscalidad adecuada o de conseguir una tal. Recuerdo otra cosa, fíjate, estaban hablando dos señoras británicas que habían venido, eran las dos mayores, me contaron que vinieron hacía 20 y tantos años con sus maridos que habían vendido tal, total, los maridos habían muerto, vivían juntos, no tenían familia. Y me dice, es que queremos pues ponernos herederas y tal. Digo, bueno, pues sí se puede hacer. La fiscalidad, claro, al ser extraño vais a pagar mucho y tal. Y de pronto una mira a la otra y dice, ¿y si nos casamos? Y dice la otra, pues ¿cómo nos vamos a casar? No sé en qué terminó la historia, pero eso es un matrimonio simulado. Ahí no hay nada. Ahí hay simplemente, es decir, tenemos 70 y tantos años, que más nos da, nos casamos y así nos heredamos la una a la otra, y cuando una se muera, la otra no paga impuestos. Eso es lo que hay que, para eso vale el expediente matrimonial, para decir, mire usted no me convence de que de verdad quiera casarse porque de verdad quiere tener una relación, o tiene una relación afectiva estable con esta persona. En ese expediente matrimonial, además, una vez que se ha dicho sí y tal, se le instruye sobre los distintos regímenes económicos matrimoniales válidos. Se le dice, mire usted, pues usted puede escoger entre el régimen de gananciales, en principio es el más común en España, como sabes perfectamente, consiste en que todo lo que se adquiere durante el matrimonio es de los dos. O el régimen de separación de bienes, en el cual separación de bienes, yo he encontrado una frase que transmite muy bien lo que se busca con el sistema de separación de bienes. Yo le digo, mire usted, el de separación de bienes es un régimen de separación de bienes y de males. O sea, usted separa sus propiedades, pero si los dos tienen un negocio, tienen un comercio y uno de ustedes tiene un problema, ese problema no se contagia al otro. Usted coge el COVID, pero no lo contagia a su cónyuge. Lo tiene usted. El refranero español diría, no pongan los huevos en la misma cesta. Divide, porque de verdad lo que se busca en el sistema de separación de bienes, más que de verdad parece como un matrimonio de segunda. No, es que está en separación de bienes, no tiene nada que ver una cosa con otra, una forma de organizar. A mí cuando ¿es siempre mejor la separación de bienes? No, depende. Yo siempre digo una cosa, estadísticamente, sobre todo en matrimonios de cierta edad, los jóvenes cada vez menos, si en el matrimonio solo trabaja uno, estadísticamente es el marido el que trabaja. El régimen de separación de bienes, ¿qué hace? Que la mujer no tenga nada. Que todo lo que se genera durante el matrimonio, todo el dinero que está en el banco, todo lo que se compra es del marido. La mujer tiene que pedirle para comprarse la camisa en Zara. Bueno, no se pueden decir marcas, vale. Para comprarse una camisa. Vale. Es una marca española. Quiero decir, por tanto, decir que siempre el régimen de separación de bienes es el mejor, no. Nada hay que sea mejor siempre. Depende. Si los dos tienen un negocio, tienen tal, si los dos trabajan, por supuesto, pero si en algunos casos no siempre es el mejor, ¿no? Pero básicamente se le aconseja sobre gananciales, separación de bienes. Cada vez es más frecuente el régimen de separación de bienes, porque cada vez es más frecuente que trabajen los dos, porque si no, el piso ese del que hablábamos, ni de broma. Claro. Vale. Entonces sí que es cierto que separación de bienes es más favorable, ¿no? Pues se le explica todo eso y tal, y luego ya se celebra el matrimonio. El matrimonio, evidentemente, cómo no, yo voy a respetar absolutamente toda convicción religiosa, cómo no. Por supuesto tendrá carácter sacramental para quien sea católico, etcétera. Pero desde el punto de vista del Estado,
El matrimonio es un contrato. El matrimonio es un contrato de convivencia, que yo le llamo. Digo, mire, ustedes van a firmar, cuando vienen aquí a la notaría a firmar este papelote de matrimonio, no vienen a decirse te quiero, eso se lo han dicho fuera. Yo les voy a leer las obligaciones que el Código Civil les impone si contraen matrimonio. Y si firman, esto es lo que ustedes se obligan: a ser iguales en derechos y deberes, a guardarse fidelidad, a socorrerse mutuamente, a ayudar siempre. Y es curioso ahí, porque el artículo dice a los ascendientes, descendientes y demás personas dependientes a su cargo. A mí me vale para decir una cosa: y no penséis que ahora empezáis vuestra familia y por tanto se corta con la de arriba. No, tus padres siguen siendo tus padres. Y tú tienes tu misma familia que tenías, que la agrandas ahora. Pero no solo como literatura. El Código Civil dice que se asume la obligación, el matrimonio, de atender a sus ascendientes y descendientes. Con lo cual, esto me interesa y siempre intento recalcarlo, sobre todo cuando los padres están presentes, porque les encantan, porque ese pequeño desgarro que tienes porque tu hija se te casa, viene muy bien que alguien le diga a tu hija, oye, que tú sigues siendo hija de estos señores, que no lo olvides, ¿no? Luego celebramos el matrimonio, que es un contrato de convivencia. El contrato de convivencia se firma ante notario, después de asesorarle sobre todas las obligaciones que van a contraer, reiteran el consentimiento y ahí pues termina, tras el expediente matrimonial, en la mayoría de los casos, cuando vienen dos españoles, que no hay ninguna razón para sospechar nada, que tienen una edad parecida, que tal, que se acabó, luego el asesoramiento sobre el régimen económico matrimonial más favorable, en función de las circunstancias del caso, de que sean los dos profesores o de que trabajen tal, o que sean los dos comerciantes, empresarios, tengan una actividad profesional que pueden ser sujeto u objeto de responsabilidad y que por lo tanto sí que les puede convenir prevenir su patrimonio, decir, oye, el que tenga el problema que lo tenga, pero que al menos tengamos otra parte de nuestro patrimonio a salvo si el problema lo has tenido tú, que no tiren de todo como ocurre en las sociedades gananciales, ¿no? Y básicamente lo que hacemos en la actuación de matrimonio, que es muy importante además, ¿eh? Y ya pasando a lo que es la planificación sucesoria, ¿qué recomendaciones, qué trámites hacéis, qué escrituras hacéis? Pues mira, recomendación, hacer testamento. El testamento me parece que vale 40 euros, una cosa así. Es que es fundamental, es que es plantearte cómo quieres tú que pase cuando te mueras, que te vas a morir, ¿no? La alternativa, cuando una persona no hace testamento, la viuda, digo la viuda porque vaya, estadísticamente el hombre fallece antes, entonces es más frecuente la viuda que el viudo. La viuda tiene derecho al usufructo del tercio. Eso es una barbaridad legal, pero es lo que hay. Cuando se hace testamento, en el 100% de los casos prácticamente, lo primero que me dicen es no, yo quiero proteger a mi viuda por encima de todo, yo quiero que tenga el usufructo del 100%, del todo. No se le puede dar la plena propiedad de todos los bienes, porque eso choca a la legítima de los hijos, que, mira, te voy a comentar, antes te decía que uno aprende de la gente mucho más que del Código Civil. Te voy a contar lo que son las legítimas. Las legítimas es un privilegio de los hijos que tienen derecho, lo dice la ley y se acabó. Tienes a la fuerza que contar con tus hijos. Y te cuento que un matrimonio pues de 80 años o algo así, humilde, un matrimonio normal y corriente, me vino a hacer testamento y él me decía, señor notario, mire usted, porque aprovechan y te cuentan un poco su vida, los satisfechos que están con sus hijos. Mi hijo mayor es dentista, bueno, tiene una clínica fantástica, yo le pagué un máster que me pagó, tuve que pedir un préstamo al banco y le pagué un máster en Inglaterra sobre ortodoncia infantil, tiene una clínica, bueno, ya le pagué el préstamo al banco, ya lo terminé de pagar, el otro es ingeniero, tiene una... Y como ahora lo que tenemos es solamente la casita donde vivimos, el piso donde vivimos y una cuentecita en el banco, quiero que sea todo para mi mujer, por si ella tiene que irse a una residencia, tal. Y le dije yo, oiga, es que 2/3 son para sus hijos. Y el señor respondió, ¿para el dentista? Digo, para el dentista. Y dice, y me dijo una frase que la reproduzco tal como me la dijo y se me quedó grabada. Dice, no sabía yo que le seguía debiendo dinero. Eso es las legítimas. Yeah. Es que te has volcado en darle una educación a tus hijos, te has volcado, has pedido un préstamo para tal, te preocupa que ahora que lo poco que tengas, si tú faltas, que tu viuda, si tiene que ingresar en una residencia, pueda vender la casa, si le hace falta, por tanto que sea para ella, que los hijos ya han recibido todo lo más que han podido recibir de ti,
que es su educación, su medio de vida, y están instalados fantásticamente. Pues no, 2/3 para tus hijos. No tiene ningún sentido. Si antes decíamos que no tiene sentido el impuesto por comprar una vivienda, hoy día, como yo digo, eso hace que los privilegios de los unos tapan las necesidades de los otros, que es el viudo de la viuda. Pero ahí tenemos un sistema de legítima en contra de lo que ocurre en otros sistemas, como por ejemplo el sistema británico, donde se dice, no, en Inglaterra hay libertad de testar. Bueno, la legislación británica dice, usted teste como quiere. Ahora bien, como haya previsiones familiares que atender, antes que lo que usted haya dicho, se atienden a esa familia. Usted que tiene un hijo dentista y otro ingeniero, haga usted con sus bienes lo que quiera. Libertad absoluta de testar. Usted que tiene 2 hijos menores, usted tiene que crear un fideicomiso para el estudio del niño, tiene que crear tal. Por tanto, las legítimas deberían ser un sistema de atender necesidades previsibles, pero en una predeterminación de 2/3 para los hijos. Pero ¿qué me estoy contando? Por ejemplo, en España, en el sistema británico, en el sistema español, si hay hijos, los padres no tienen derecho a nada. En Inglaterra tampoco. La última herencia que he visto era un señor donde no tenía hijos y tal, pero tenía un padre con Alzheimer. Y aunque tenía hijos, a quien se le reconocía derecho a legítima era el padre, que era al que de verdad, de una forma razonable, moral y sensata, esa persona tiene que atender en su testamento. Atendiendo eso, con el resto usted haga lo que quiera. Pero en España, ¿sabes qué? Bueno, y todo esto viene en la herencia, en el testamento, perdón. Testamento, frase que habitualmente me dicen, hágame usted un testamento para que luego no haya problema. Yo le digo, mal empezamos, mire usted. Si yo fuera el médico me está usted diciendo, mándeme usted una medicina que yo no me ponga malo. Los problemas están en la mente de los herederos, y eso no hay testamento que lo solucione. Porque en su opinión, y yo que la comparto, quien está desprotegido es la viuda. Sin ninguna duda. Los hijos sí que están bien. Absolutamente. Es, como yo digo, los privilegios de los unos dificultan o impiden satisfacer la necesidad del otro. Nadie, si se pudiera, vamos a ver, todo depende de que además se trate de un matrimonio de 30 años que acaban de casarse, se trate de un matrimonio de 75 que lleva 40 años casado. El de 75 que lleva 40 años casado, lo que quiere fundamentalmente es que su viuda esté absolutamente protegida, que tenga la garantía de que va a tener un sitio donde vivir, que si necesita vender la casa la va a poder vender, pero eso no se lo da la legislación española, y eso es una barbaridad, eso hay que cambiarlo. Eso realmente no resiste a una concepción social de la familia. El Código de 1888, familia agrícola, donde los hijos se quedaban a trabajar en la finca del padre, y donde los hijos lo que esperaban era la muerte del padre para heredar, y su vida dependía de lo que heredaran. Hoy no es así. Hoy la mayor legítima que una persona le da a sus hijos es su educación y su situarle en puestos de trabajo, y ya está. Pero no podemos proyectar 1880 y tanto, que es donde se publica el Código Civil, y sigue igual. Cuando, imagínate los cambios sociales y familiares que ha habido, pues sigue igual, sigue diciendo que los hijos tienen derecho a 2/3. ¿Pero por qué? Si mis hijos no necesitan nada, y quien lo necesita y lo que yo quiero atender es a mi mujer, que lleva 45 años conmigo, pues no se puede. Y la esperanza de vida ha cambiado mucho a aquella época. Y luego, una vez que se produce el deceso, que se habla, ¿cuál es el trámite tras el fallecimiento? Bueno, que las herencias, lógicamente, si no hay testamento, hay que hacer unos trámites que se llama la declaración de herederos ab intestato, hay que, con una serie de documentación, hay que acreditar todo eso, y si hay testamento, se abre el testamento. Es que claro, a partir de ahí hay tal variedad de supuestos y tal. Básicamente los supuestos son dos, aquellos en que se entienden y aquellos en que no se entienden, y aquellos en que se pelean a muerte, y entonces, bueno, yo, en fin, es que puesto a contar anécdotas, siempre cuento una, que era una mesa redonda, había 4 herederos, yo en medio. Lo normal es que vengan hechos como 2 bandos, 2 y 2, en este caso están peleados los 4, y ninguno miraba al de al lado, sino me miraban fijamente a mí. Y decían, dígale usted a Antonio que yo así no firmo. Antonio, que así no firma Paco. Dígale usted a Paco que si no se acuerda cuando nuestro padre tuvo que avalar, porque que si te acuerdas cuando hubo que avalar. Claro, a los 5 minutos tuve que decir, mire, estos 5 minutos tiene gracia, pero ya más de 5 minutos no tiene gracia, porque claro, ustedes no tienen ningún interés en llegar a un acuerdo, sino que aquí han venido a romper lo que yo llamo el cerdito de los rencores. O sea, digo, muchas veces la vida, eso es perdono pero no olvido, se van guardando rencores y tal, pero cuando uno rompe el cerdito y salen todos los rencores, de pronto aparecen cosas de hace 20 años, porque hace aquella vez que tú le hiciste que papá pagara, bueno, pero en fin, prescindiendo de esos aspectos tan complejos, yo tengo herencias que llevo con ellas 4 años
y no consigo solucionarlas, y además con negocios de por medio y tal, ¿no? Pero es que es un tema de flexibilidad, tal, porque estando todos de acuerdo, ya está, la ley dice, si todos se ponen de acuerdo, se acabó, se firma la escritura y se acabó. Pero como no, bueno, puede terminar en un pleito, puede terminar en un contador partidor. ¿Puede comentar ese caso que es notarial, sí, mira, además? Básicamente, por darte dos reglas, la herencia la tienen que firmar todos los interesados, no hay mayorías. Si hay una viuda y 4 hijos, el reparto, la escritura de herencia, donde se adjudiquen los bienes, tal, tiene que firmar la viuda y los 4 hijos, no cae más. Con que haya uno que diga que no, ya la tenemos liada, porque no se puede obligar, y como digo, un sistema de unanimidad y no de mayorías. La ley ha fijado para salir de esa situación, ha creado una figura que se llama el contador partidor dativo, que es decir, ustedes acuden a una notaría, cuentan al notario que hay una situación en que al menos el 50% de los herederos sí que están de acuerdo en una partición, que hay alguno otro que no supone más del 50% que no está de acuerdo, y que el señor notario nombre un contador partidor dativo. Es un letrado o notario, hay una lista apuntados como contadores partidores dativos, no puedo elegir al que yo quiera, sino que es por sorteo, y le toca a don Alejandro Criado. Y entonces, he sido, de hecho, un par de ocasiones. Sí. Pues don Alejandro Criado, por supuesto, les da trámite de audiencia, en todo procedimiento administrativo el trámite de audiencia es fundamental, les da trámite de audiencia y tal, y al final hace la partición, y esa partición se inscribe en el registro. Es eficaz y es ejecutiva desde ese momento, obviamente, sin perjuicio del derecho de impugnación judicial que el principio de tutela judicial efectiva constitucional le da a cada persona, pero desde que se otorga, se escribe. Es una forma de gastarse mucho más dinero, de no saber si realmente lo que el contador partidor dativo determina va a favorecerme a mí, que fui el díscolo y tal, pero al final es que cuando no hay más remedio, aquello que decía Machado, yo me acuerdo muchas veces de la gerencia, lo digo, decía, mire usted, Machado decía, en España de cada 10 cabezas, 9 embisten y 1 piensa. Digo, pues no sea usted de los que embiste, piense, pero no se trata de, mire usted que no, vamos a razonar entre todos. Pero es que en las herencias, muchas familias se rompen en las herencias, sobre todo cuando no ha habido un testamento que lo planifique todo, y cuando ya se encuentran con que el padre ha muerto, no ha dicho nada, y a partir de ahí, pues ya viene el yo quiero esto porque tú te llevaste, porque a mí me dieron, pero en fin, pero naturaleza humana, naturaleza humana. Pues muchísimas gracias, don José Ordóñez, ha sido un placer, una charla que podíamos haber extendido 1 hora más fácilmente, sí, pero puede no tener fin, efectivamente. Sí, pero yo creo que además se han tratado 3 temas muy interesantes, como es la vivienda, el matrimonio y la herencia. Pues un placer, muchísimas gracias. Al contrario, encantado y cuando queráis. Y estaremos pronto y podremos repetir. Muchísimas gracias a todos los televidentes y nos vemos muy pronto, dentro de un mes, aquí en el programa de Empresarios por Marbella.